Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales en la sesión de Alcanzando la Generación Alfa. Qué bendición, hemos tenido unas clases maravillosas y hoy seguimos con la tercera. Pero antes de continuar, le voy a dar lugar a Linda Richie, que por favor nos dé la Hoy. introducción. Hoy vamos a hablar acerca del discipulado. Hoy vamos a hablar acerca de tal vez la parte más crítica de lo que es de alcanzar la generación alfa y las otras generaciones. Todas las generaciones necesitan varias cosas, pero una cosa muy importante es relación. Y es una parte que hace falta en el día de hoy. Estamos hablando de que muchos de nuestros chicos hablan más por texto que hablan en persona, hablan por medio de sus tablets, hablan por medio de muchas otras cosas, pero inclusive cuando están juntos están hablando, mandando textos por teléfono. Pero hoy vamos a hablar acerca del discipulado, lo que es a base de relación, hablando acerca de Jesucristo, haciendo lo que Cristo nos dijo que hiciéramos con nuestra generación. Pero lo que quiero también decir es que lo que abarca el discipulado es algo persona a persona, cara a cara, corazón a corazón. Y es muy importante. Todo ministerio es a base de relación, así que necesitamos aprender sus nombres, aprender quiénes son sus papás. Necesitamos hacer mucho más que solamente dar información, porque estamos formando vidas, estamos ayudándoles a que ellos conozcan al Cristo Jesús, conectándoles con Cristo, y nosotros queremos hacer nuestro trabajo bien, más que todo porque queremos quedarnos bien con nuestro Salvador. Él dijo, vayan y hagan discípulos, no solamente vayan y den lecciones, vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Pero creo que esa enseñanza es mucho más que solamente hablar, porque muchos de nosotros no aprendemos por medio de lo que hablamos. Necesitamos, lo que escuchamos no es suficiente. Necesitamos verlo, necesitamos oírlo y necesitamos hacerlo. Y entonces en el discipulado, cuando estamos hablando de alcanzar otra generación, tenemos que usar mucho lo que es escuchar, pero también hablar y hablar la verdad. Y una cosita más. Cada generación necesita su propio avivamiento y nosotros necesitamos permitirles a ellos que conozcan la presencia de Dios. Y una de las cosas que me ha preocupado mucho con la tendencia hoy de separar a los niños, inclusive desde el principio de la reunión, ni siquiera están con la adoración con sus papás y con la otra congregación, es que ellos no tienen esa oportunidad de ver y sentir la presencia de Dios. En la adoración sentimos la presencia de Dios, y esa parte del discipulado es algo que tenemos que enfatizar. Lo vamos a estar hablando mucho en estos días, pero lo que quiero hablar es que la conexión con Cristo tiene que ser firme y tiene que seguir creciendo y madurando hasta que ellos conozcan y puedan ellos tomar sus propias decisiones de que esto es lo que yo voy a hacer. Al principio, cuando son bien pequeñitos, cuando nosotros decimos esto es blanco, ellos dicen es blanco. Cuando decimos esto es negro, dice esta es negro. Pero llega el momento cuando ellos dicen no, eso no es ni blanco ni negro, es gris. Entonces ellos están buscando la respuesta y nosotros somos parte del plan de Dios para que ellos puedan recordar y saber, primero saber la verdad, conocer lo que dice Dios, pero conocer la verdad para que puedan reconocer el error. Y así, de esa forma, les discipulamos. Es un privilegio hacerlo. Es una pasión que uno puede tener, y por conocer a estos pequeños que de verdad, y más cuando son más grandecitos, cuando nos hablan, cuando nos dicen lo que sienten, cuando nos cuentan todas sus cosas. ¡Ah! Qué cosa más maravillosa es poder ser parte de este plan de Dios del discipulado.
Así que ahora voy a permitir a Laura que siga adelante y que nos enseñe bien hoy cómo hacerlo, cómo llegamos a este punto de discipular y formar vidas que conocen a Cristo Jesús. Sí, justamente con esa introducción vamos casi que abarcando lo que queremos trabajar hoy. Y nuestro tema de hoy es acerca de tener un discipulado eficaz con la generación alfa. Muchas veces escuchamos, enseñamos y hablamos sobre enseñarles, sobre tener un tiempo para sus clases, sobre cómo tener esas clases, pero hoy queremos ir un paso más allá porque no solamente nosotros necesitamos enseñarles en una clase, necesitamos discipularles como Jesús nos mandó a ser discípulos. Y hoy queremos ver algunos tips, vamos a ver algunos pilares y 3 acciones importantes que tenemos que tomar para tener un discipulado eficaz con nuestra generación alfa. Si recordamos lo que hemos venido trabajando, nuestra generación alfa es una generación que era móvil, estaba conectada, está en cualquier lugar, en cualquier momento, una generación global que estaba abarcando todo el mundo. Para ellos es parte de donde viven, ya no son solamente un lugar en específico. Es una generación que es muy visual. Para ellos es muy importante lo que ven, cómo lo ven y con eso podemos ver los altos índices que tienen de consumismo a videos, ¿verdad? Y videos cada vez más cortos, videos cada vez que tienen más movimiento, que hay más cambio, que son completamente de una toma a otra, una toma a otra. Son chicos que son completamente digitales y bastante sociales, contrario a lo que a veces solemos creer. Sin embargo, esa parte de sociabilidad vimos al principio que tenía ahí pues unos bemoles, ¿verdad? Cositas que hay que ayudarles y otras en los que más bien ellos van adelante. Entonces, tomando en cuenta estas características propias, queremos hablar entonces cómo hacemos un discipulado eficaz. Y para eso lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la voluntad de Dios para esta generación. Y la semana anterior estuvimos hablando también un poco de esa voluntad del Señor para nuestra generación. No para ya nosotros, sino para esta generación alfa, porque los chicos que tenemos hoy en día son herencia de Dios para la iglesia. Es un tesoro que Dios está poniendo en nuestras manos para poder alcanzarles. Y vemos en Mateo 18:14 que dice que de la misma manera no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Y por eso tenemos que hablar sobre cómo hacerlo en una forma eficaz, porque si Dios los está poniendo cerca de nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, es porque Él ya tiene el plan, que ninguno de esos perezca. Sin importar la situación en que usted lo vea en este momento, Dios ya trazó un plan de antemano y es que ese niño, esta nueva generación no perezca. Que esta nueva generación no siga los pecados de sus padres, que esta nueva generación sea una generación que conozca al Señor y esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros decimos, pero ¿qué hacemos? ¿Me toca a mí o le toca al del ministerio de niños? Y el del ministerio de niños dice, ¿le toca a la maestra de escuela dominical o nos toca a nosotros? Y a veces no sabemos, ¿verdad? Pero es para todos, para seguir la voluntad de Dios de que ninguno de ellos se pierda. ¿Y desde dónde? Desde donde Dios me puso a mí. ¿Y porque Dios me los puso a mí cerquita? Porque Él quiere que yo cumpla esa voluntad y llegue a ese punto. También tenemos en Hechos 2:17 donde nos habla de su voluntad para esta generación y dice que en los últimos días, tal como estamos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente y sus hijos e hijas profetizarán. Esta es la voluntad de Dios para nuestros hijos e hijas hoy en día, para esos hijos e hijas de la iglesia, para esos hijos e hijas de nuestra comunidad, para esos hijos e hijas que están aquí en nuestra generación alfa, y es que ellos profeticen. ¿Y qué es profetizar sino hablar lo que escuchan del Señor?
sino es contar las maravillas de Dios a otros, sino es poder tener esa palabra de Dios en su boca y en su corazón. Y esa es la voluntad que Dios tiene para nuestros chicos. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos disipularlos, queremos alcanzarlos. Y entonces, ¿qué llamado nos está haciendo hoy Dios como iglesia a nosotros? ¿Hacia dónde nos dirige Dios? Bueno, desde hace bastante que nos dirigió Jesús en sus últimas palabras en Mateo 28:19, que la mayoría las conocemos, pero sigue siendo el mandato del Señor para nosotros hoy, es: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Nos hablaba Yariela la semana pasada cómo nuestras naciones están llenándose de las nuevas generaciones y cómo esas nuevas generaciones están abriendo la posibilidad de tener a Cristo en su corazón, de poner su fe en el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo y nuestro llamado? Empezar a ser discípulos, ir, buscar a nuestros chicos. Antes era más sencillo y los que todavía tenemos iglesias más rurales es mucho más sencillo, pero ahora nuestros chicos a veces están bastante alejados por muchas situaciones del corre de las ciudades, de que viven lejos, de que ya no se desplazan solitos. Hay muchas situaciones que hoy vemos con nuestros niños, pero aún así el llamado de Dios es el mismo y es: vayan donde esta generación. No tenemos que esperar a que sean adolescentes, no tenemos que esperar que tengan 10 años, no tenemos que esperar que estén con problemas, que estén depresivos, que estén expresando cosas. Necesitamos ir a ellos. Aunque tengan 2 años, sí necesitamos ir con los de 2 añitos y mostrarles ese amor de Dios. Aunque tengan 5 años, sí también. Aunque sean bien tercos de 6 años, también ocupamos ir. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Vayan a buscarlos, pero ¿para qué? Para hacerles discípulos. El plan de Dios para cada uno de ellos es que desde ahora en adelante ellos sean discípulos hasta el fin de los días o hasta que Él venga. Ese es su plan. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Ir a buscarles, pero ahorita mismo. Si usted tiene un niño en su casa, ahorita mismo es cuando usted tiene que empezar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, un propósito. Y el Espíritu Santo está ahí para estar con ese niño todos los días de su vida, desde ahora, todos los días. Es la promesa que nos dejó el Señor. Entonces es muy importante recalcar cómo lo hacemos. ¿Qué nos dijo Jesús de cómo lo hacemos? Nos dijo muy claro cómo hacerlo y es enseñando a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que nos ha dado. Y ese es nuestro llamado. Ahora, la forma de enseñar es la que nosotros ahorita vamos a ver algunos pilares, algunos tips. Pero ¿qué tengo que hacer yo con esa generación alfa, con esos niños que tengo cerca? Enseñarles. Y enseñar no es dar una clase o decir solamente. Porque imagínense que a usted su mamá le hubiera dado una clase de cómo comer allá a los 8 meses. Mira, agarras la cuchara, y la pones, metes la comida y estás listo. No, le aseguro que nuestras mamás no les fue tan fácil. Y agarra la cuchara y el chiquito la tira la comida y tira la cuchara. Y fue poquito a poco enseñándonos, llevándonos paso a paso, corrigiéndonos, limpiándonos, a veces con paciencia, a veces seguro nos daba de comer bien rápido, a veces nos dejaba. Y fue un proceso de aprender. Y cuando nosotros hablamos de discipulado, tenemos que pensar más en estos procesos de enseñanza, de formar nuevas habilidades, porque en nuestra generación nosotros necesitamos enseñarles cómo seguir a Cristo en cada área de su vida. Y esa es la parte del discipulado, es todo lo que Cristo nos ha mandado. No solamente son unos cuantos mandamientos, es cómo vivir una vida que agrada a Dios, cómo mantenernos firmes en estos tiempos. Y es cómo le hago día a día para acercarme más al Señor. Y es ese proceso de enseñanza que tal vez no cambia en su fundamento, aunque cambie la forma en que lo hacemos, pero la pedagogía que usamos es la que se ajusta, no los fundamentos de que necesitamos ir
formando, estableciendo fundamentos y luego ir poco a poco sobre los fundamentos de acuerdo a la edad y al desarrollo de cada uno de los niños que tenemos. Entonces, si bien sus características como generación alfa, las hablamos, son únicas, están expuestos a movimientos sociales diferentes, nos pasó, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron en sus familias, en sus iglesias, niños después del COVID que nunca habían tenido amiguitos, que no habían socializado, ay, que no sabían cómo estar en una clase porque estuvieron solitos en su casa 2 añitos, tal vez de 2 a 4 años, y llegaron y ya tenían otras bases, pero eso no cambia la base de cómo les enseñamos como Cristo nos mandó. Y dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Esa es nuestra primera parte. Para disipularlos, nosotros necesitamos estar comprometidos con todo nuestro ser, no a ser perfectos, pero estar comprometidos con esos mandatos del Señor. Y si usted enseña a niños, si usted enseña a su familia, esa es la primera enseñanza, su compromiso de seguir los mandatos del Señor. ¿Por qué? Porque los niños más van a ver lo que somos que escuchar lo que decimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar comprometidos a amar esa palabra del Señor, a amar lo que queremos enseñarles y no a ser perfectos, pero así querer que Cristo haga primero su obra en nuestra vida para que después nosotros podamos enseñarles a ellos el camino. Y después dice, repíteleselo a tus hijos una y otra vez. ¿Cuántas? Una y otra vez. Ven, el proceso no es solamente dar una clase o decir un tema, es repetirlo constantemente una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, no solo es en la iglesia, no solo es en la casa, es que es donde sea. ¿Por qué? Porque el niño necesita aprender a vivir su nueva vida en Cristo en forma integral, en la escuela, en la iglesia, en la casa, cuando están haciendo quehaceres, cuando van a pasear, en donde quiera que ellos estén. Entonces, este es nuestro fundamento de cómo lo hacemos siempre. Uno, nuestro compromiso primero. Dos, vamos a repetirlo muchas veces. Y ahora vamos a hablar más de ese pilar. Y tres, vamos a hacerlo en la medida de lo posible, vamos a abarcar la mayor cantidad de experiencias para nuestros chicos, que ellos realmente esa parte de discipulado tienen que saber que seguir a Cristo es donde quiera que ellos estén, que mis decisiones de la iglesia son decisiones de la casa, que las decisiones de la casa también son decisiones de la escuela. Entonces es un proceso de llevarlos donde quiera que estén y como quiera que estén, a seguir a Cristo en cada uno de sus días. Entonces, para lograr este discipulado eficaz, hablemos de 3 acciones claves. Luego vamos a ver un poquito de cómo lo hacemos, pero ocupamos 3 acciones. Si queremos discipular a esta generación, número 1, necesitamos tomar el llamado que Dios nos está haciendo y que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para ver a nuestros chicos como estas personas que necesitan ser discipuladas, estas personas que necesitan seguir a Cristo, que abra nuestros oídos espirituales para escucharles aún más allá de lo que a veces los vemos decir, contar o hacer, y que abra nuestro corazón para entender el llamado tan poderoso que Dios pone sobre nosotros para salvar a esta generación, para que no sea una generación que tenga mal fundamento en la palabra y cuando venga el enemigo y quiera robársela, se la pueda robar. No, por el contrario, que sea una generación que esté arraigada esa palabra en su corazón, que nosotros preparemos ese corazón para que la palabra de Dios pueda crecer fuerte en ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos entender que es nuestra responsabilidad. Saben, yo tengo muchísimos años de trabajar con niños
y no tengo ni un solo niño. Pero yo sé que es mi responsabilidad y no porque tenga un cargo en la iglesia, sino porque Dios nos llama a ser discípulos y a ser discípulos a quienes están allí cerca. Y qué mayor privilegio que hacer un discípulo que va a durar un montón de años sirviendo al Señor, que se va a encontrar con Cristo por primera vez en forma real y verdadera. Entonces, esta responsabilidad no es solamente de los papás, no es solamente de la familia, los abuelitos, las tías, no es solamente de un ministerio, ministerio de niños o ministerio de preadolescentes, es responsabilidad del cuerpo de Cristo. Todos debemos hacerlo juntos como cuerpo de Cristo y empezar a trabajar para que cada uno de ellos sea alcanzado. Muchas veces cuando llega una persona nueva a nuestra iglesia, hay alguien que les busca, que les toma sus datos, que les llama, les vuelve a invitar. Pero a veces cuando tenemos niños que van a la iglesia, esperamos que los papás los traigan nada más. Y en nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, es un alma nueva también que está llegando a nuestras congregaciones. Es una persona también que va a seguir al Señor. Entonces, todos juntos, cuando hablamos de un discipulado eficaz, no podemos decir que lo puede hacer una sola persona, porque es una tarea que Dios nos dejó como iglesia. Entonces, como iglesia juntos, cada uno haciendo su trabajo, eso sí, porque no podemos hacer todo lo mismo. Dios nos dio una responsabilidad especial a cada uno, pero todos juntos edificándonos unos a otros hasta que el Señor haga la obra. Y esto incluye a nuestros chicos. Entonces, ¿qué es la meta que nosotros tenemos que tener en ellos cuando hablamos de discipulado? Es que queremos formar en ellos las cualidades deseables como discípulos de Jesús. Cuando hablamos de discipular algo, es que tengan esas cualidades que debe tener un discípulo de Jesús. Cuando allá vieron a Pedro, no, es que usted habla como él. A mí me suena que usted hasta se parece a él, ¿verdad? Porque tenía sus cualidades como Cristo. Entonces, cuando yo hablo de un discipulado eficaz, no hablo solo de llegar a la mente o solo de llegar al corazón o solo de llegar a las conductas. Hablamos de cómo podemos hacer para que nuestros chicos tengan esas cualidades como discípulo de Jesús, que cuando lo veamos digamos, ah, este niño me parece a Jesús, habla como él, siente como él y está pensando como él. Entonces, necesitamos nosotros que las cualidades deseables como discípulos de Jesús que le permitan seguir a pesar de las corrientes de este mundo y de las circunstancias que pueden enfrentar en el futuro. Los discípulos de Jesús fueron aquellos que permanecieron, aunque al principio se asustaron, pero siguieron perseverantes cuando Él se fue al cielo. A pesar de las circunstancias que vinieron, ellos siguieron y perseveraron. Entonces nosotros necesitamos buscar esta meta en nuestros chicos, que si se nos van de una iglesia a otra, perseveren con esas cualidades de Jesús, que si vienen las situaciones en sus escuelas, en sus casas, que si crecen y se nos hacen preadolescentes, adolescentes, que permanezcan con esas cualidades que se parecen a Jesús, las mismas que nosotros estamos siguiendo. Entonces, número uno, necesitamos saber que nuestro llamado y nuestra responsabilidad como iglesia, que nuestros chicos tengan las cualidades de Jesús. Piense ahí si usted tiene hijos, sobrinitos, nietos, si usted trabaja con niños en la iglesia, si usted va a una iglesia y en esa iglesia hay niños. Piense, ¿qué responsabilidad hay? Dios que le ponga una carita a usted de algún chiquitín y que ese chiquitín, ¿cómo puedo hacer yo para que ese chiquitín tenga esas cualidades de Jesús también? ¿Cuál es mi parte? Número dos, ¿qué hacemos? Bueno, número uno, sabemos que es nuestro llamado. Número dos, hacerlo por medio de enseñar sus mandatos. Necesitamos entender que el Señor nos mandó a enseñar sus mandatos, ¿verdad? Leímos en Mateo,
Hoy más que nunca debemos volver los ojos a la base de la palabra de Dios y al plan de Dios para formar las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que ellos por medio de la palabra tengan una experiencia personal y verdadera en su fe. Y a veces suena así que mal les vamos a enseñar, pero a veces invertimos mucho tiempo enseñando en comportamientos, en moral, en cosas deseables que queremos en ellos y vamos minimizando realmente el poner la palabra de Dios accesible para ellos, que ellos la puedan comprender y que ellos la puedan vivir como la base que estamos enseñando. Entonces, que recordamos que la semana pasada hablamos que nuestros chicos estaban en una batalla cuando hablamos de la salvación y que el enemigo está tratando de quitarlos, está tratando de bloquear esa parte. Ellos están en la batalla y desde que empezó, siempre hemos estado en la batalla de la mentira contra la verdad. Eso fue lo que el enemigo usó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para que nuestros chicos ganen esta batalla? La palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede traer libertad y llevarles al Señor Jesús. Entonces, nuestra base para ellos siempre tiene que apuntar a lo que dice la palabra de Dios, porque esta no va a cambiar y esta se va a hacer realidad en sus vidas. Y este tiene el respaldo del Señor para ellos, más que lo que yo pueda decir o yo pueda hacer. La palabra de Dios siempre va a dar fruto, siempre va a ser veraz. ¿Y qué va a hacer? Nos va a llevar al Señor Jesucristo, porque Él es ese camino, Él es la palabra viva. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Nos lleva a tener ese encuentro personal con Dios Padre. Él es quien nos une al Señor y el Padre envía a su Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza, es el que trae la victoria en esta batalla de la mentira y la verdad. Nuestros chicos están siendo bombardeados con mentiras. ¿Qué ocupamos hacer nosotros para tener un discipulado eficaz? Cubrirlos con la verdad por todos los niveles. ¿Qué dice Dios sobre ti? ¿Qué dice Dios sobre por qué te creó? ¿Qué dice Dios sobre el pecado? ¿Qué dice Dios sobre el amor? ¿Qué dice Dios sobre el sufrimiento? ¿Qué dice Dios sobre cada área de su vida? Porque eso, la palabra de Dios es quien le va a traer victoria a nuestros chicos hoy en día, porque va a permanecer más allá que nosotros, más allá que nuestra influencia, más allá que nuestro trabajo, porque la palabra de Dios es la que penetra y renueva y el Espíritu Santo la hace viva en sus corazones. Entonces, cuando tenemos nuestro llamado, necesitamos enfocarnos en decir cómo llevamos la palabra de Dios a esos chicos que tenemos para que sea viva y no solamente sea una historia, o no sea solamente sea un versículo que nos aprendimos de memoria, sino que sea esa verdad que contrarreste las mentiras del enemigo. Saben, la Biblia es suficiente para discipular a nuestros chicos. Podemos hacerlo de muchas maneras, pero la Biblia tiene todas las respuestas que ellos necesitan. La Biblia tiene todos los ejemplos casi que ellos también necesitan. La Biblia es suficiente. Dice que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. ¿Y por qué es tan importante que nosotros todo lo que hagamos para discipularles se base en la Biblia? Porque la Biblia nunca cambia. Así tengan 3 años, eso va a seguir siendo verdad, aunque lleguen a 80 años. Les va a dar una constante para toda la vida. Saben que también nos revela la naturaleza de Dios. Cuando yo enseño la Biblia, puedo decir, así es Dios. Mira, esto le gusta a Dios. Ay, mira cómo es Dios. Mira cómo actúa Dios cuando pasa esto. Mira lo que no le agrada a Dios. Mira lo que hace feliz a Dios. Y ellos pueden tener en una forma más palpable lo que es Dios, su naturaleza y su plan para ellos. Y es el parámetro espiritual y moral que van a necesitar por el resto de los días.
Ellos viven en mundos completamente cambiantes. Hoy en día para nadie es un secreto que estamos en los tiempos en que llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno y completamente todo es al revés, está de cabeza. Entonces, ¿cómo yo le digo a los niños que ese mundo está de cabeza? Con algo que no cambia, que fue lo mismo hace 5.000 años, hace 1.000 años, hace 2.000 años, hoy o 10 años o 50 años. Es el parámetro para saber qué está bien y qué está mal. Por eso siempre que enseñamos necesitamos ir directamente a lo que dice Dios, no a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me parece, lo que a mí me contaron. No, ¿qué dice Dios sobre esto? Porque eso es lo que va a permanecer constante en este discipulado, es lo que va a hacer que crezca en sus corazones. Y es muy importante que esta palabra de Dios sea personal y aplicable en la vida de ellos. Lo que Dios dice, ¿cómo lo puedo poner yo en práctica? Y eso es lo que hace el clic a veces, muchas veces entre la diferencia de solo enseñar o decir algo a ir a más allá y dar ese proceso de discipulado. Dios dijo esto, pero ¿cómo tú lo puedes poner por obra? Dios dijo esto, pero ¿por qué es importante para ti? Y es ayudar a los chicos a hacer este clic de decir, esa palabra sí que es para mí. Yo sí la puedo tomar en mi vida. Esta semana yo sí que puedo practicar esa palabra de Dios y empezar a caminar en todos nuestros caminos en lo que Dios va diciendo y sentir el poder de Dios en nuestra clase y sentir el poder de Dios cuando nos reunimos en familia para leer la Biblia, porque eso es lo que va a hacer que ese discipulado sea eficaz y que no importa si cambiamos de una maestra a otra, si estamos solo un fin de semana con ellos, si ellos son parte de una actividad de la iglesia, son constantes que van a permanecer y cuando la vuelvan a escuchar van a decir, ah, sí era cierto, no era como el cuento de Caperucita que me contaron antes. No, eso sí permanece real y sí es una constante. Por eso es importante que cuando les discipulamos sepamos dividir la fantasía de la realidad. Y Cristo es realidad y la palabra de Dios no tiene fantasía. Es milagrosa, pero es real. Cada palabra que está ahí no es un cuento de hadas, no es una exageración, es que es la palabra de Dios y es Dios hablando por medio de señales, de milagros, de prodigios, en todo momento para mostrarnos su amor. Y número 3, lo que necesitamos para que esta palabra sea efectiva en sus corazones es el poder del Espíritu Santo en ellos, porque no depende de mí. No, yo soy solo un instrumento. Y por más que usted ame a sus hijos, a sus sobrinos, a sus alumnos y se esfuerce, solamente somos un instrumento. Quien hace realidad esa palabra, quien los guía y los lleva a convencimiento es el Espíritu Santo. Nosotros hoy en día para discipular a esta generación que está en una batalla espiritual, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo venga, les convenza, que el Espíritu Santo guarde en su corazón estas palabras, porque ellos las van a necesitar, porque lo que estamos hablando tiene que ser más allá de decir, es ese proceso de que el Espíritu Santo les guíe, les fortalezca, sea su consolador, sea su guía. Y cuando yo no esté ahí, Él sí va a estar. Y cuando yo no sepa lo que está pasando, mis chicos, el Espíritu Santo sí lo va a saber. Entonces, seamos muy sensibles a buscar la voz de Dios, a abrir los espacios a que el Espíritu Santo haga su obra. Y con esto no es decir que seamos muy místicos y que tenemos que tener tiempos especiales. No, es simplemente saber que lo que yo enseño es de espíritu a espíritu. Por eso nos decía Deuteronomio, primero mi compromiso con el Señor para poder discipular a otros. Porque mi espíritu está ahí y es lo que Dios va a usar para ellos. Nosotros somos unos instrumentos para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones.
Y si tenemos que abrir las oportunidades para que ellos oren, claro que sí, porque si nosotros no los abrimos, ¿dónde lo van a hacer? Si nosotros no les enseñamos cómo alabar a Dios, ¿cómo lo van a hacer? Eso es muy importante, pero dejamos que el Espíritu Santo sea quien trabaje en sus corazones y estamos seguros, porque es la promesa del Señor, que Él lo va a hacer. Estamos seguros que el Espíritu Santo está deseando llegar a cada uno de estos chicos porque les ama, porque está, pero con esos lazos de amor atrayéndolos hacia Él. Entonces nosotros solamente necesitamos muchas veces abrir la puerta para que ellos puedan conectar, para que nuestros chicos comprendan que ahí está el Espíritu Santo también para ellos y para nosotros, para guiarnos con discernimiento, con sabiduría, para llenarnos de gracia, para llenarnos de ese amor que los chicos necesitan recibir, para llenarnos de su poder y unción, para llevar y llenar sus corazones también. Es muy importante. Para ser testigos nosotros necesitamos ese poder, y para que nuestras nuevas generaciones sean testigos del Señor, necesitan ese poder también. Y para cada niño es distinto. Lo vimos un poco la semana pasada cuando hablamos de salvación. Nuestros chicos tienen diferentes niveles de madurez. El Espíritu Santo tiene un trato distinto con cada uno de ellos, pero Dios no hace acepción de personas. Y Dios quiere llenarlos de su poder, Dios quiere instrumentarlos para que ellos vivan en victoria, para que en esta batalla de la mentira y la verdad ellos salgan vencedores con la verdad. Entonces no tenemos una edad para decir a partir de esa edad, pero sabemos que Dios va a trabajar con cada uno de nuestros chicos en su tiempo y en su momento. Por eso, si queremos ser discipuladores eficaces, necesitamos abrir esas oportunidades cada vez que podamos, para que cuando sea su tiempo y su momento, sea el momento preciso y nosotros abramos esa oportunidad. Entonces, vamos a tocar cuáles serían 6 pilares que podemos usar para poder discipular a nuestros chicos en forma eficaz. Número 1, es muy, muy importante con esta generación que tenemos, la conexión. Nuestra generación está muy conectada virtualmente, pero está muy desconectada de quienes le rodean. Está muy desconectada muchas veces de la realidad, porque viven a veces más en su burbuja de lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, y no tanto en lo que es la realidad. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos trabajar para tener verdaderamente un discipulado? Es la conexión. Número 1, como lo hablamos, la conexión con Dios. Nuestro primer trabajo es llevarles a que ellos puedan conectarse con su Creador, a que ellos puedan poner su mirada en el Señor, a que ellos puedan avanzar hacia Cristo, como lo hablamos antes. Y número 2, conectarse unos con otros. Esta parte es fundamental en un discipulado. Cristo nos llamó en grupos, en amigos, en iglesias. Entonces, ¿qué necesitan nuestros chicos? Conectarse, porque si no se conectan entre ellos, se van a conectar con otros chicos. Cuando están más pequeños, mamá y papá son bien importantes, pero cuando van creciendo, que ahora cada vez crecen más rápido, sus amigos, sus pares van a ser los más importantes. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como cuerpo de Cristo? Brindar esas conexiones. Y a veces es triste porque nuestros chicos van a clase de una, clase de dos, clase de tres, pero ya no tienen tiempo para ir a la iglesia, o la iglesia van volando. Como iglesia necesitamos abrir oportunidades para que los chicos se conecten como parte del cuerpo de Cristo, para que ellos tengan amistades que tengan un mismo propósito, seguir a Cristo, para que cuando van creciendo, eso sea su grupo, su zona segura, con quienes pueden hablar, porque sí que les van a entender, porque han estado caminando en el mismo camino, a pesar de que vivan vidas diferentes. Entonces, es muy importante, si queremos disipularles, ayudarles a conectarse. Si usted tiene una clase, abra espacios para que ellos
hablen entre ellos. Y no toda la clase, porque sabemos que cada vez el tiempo es más limitado, pero denles 5 minutitos, hágales una pregunta. ¿Qué tal la escuela hoy? ¿A quién más le pasó esto? ¿Quién nos quiere contar cómo se sintió esta semana? ¿Quién le puede contestar al amiguito unas palabras de ánimo? Y abrimos oportunidad para que ellos también se conecten unos con otros y se conecten también con nosotros. Y muy importante es una conexión con modelos a seguir reales. Tenemos chicos con los 1000 influencers hoy en día. Todo lo saben qué ropa usan, qué comida comen, cuál carro tienen, a dónde van, qué no van, qué juguetes saben todo de otros. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abrir ese espacio para que ellos se conecten con modelos reales a seguir, con su pastor, con su maestro, con el hermano de intercesión, que se conecten con personas que realmente pueden ser modelos reales a seguir, que ellos sepan que hay una familia y en esa familia siguen a Cristo. Y no todos son así como él ha visto. Hay modelos en que la familia sigue a Cristo. Entonces, nosotros necesitamos, si queremos hacer un discipulado, llevarlos a conectarse con Dios, con ellos y con modelos reales. Donde nosotros, si estamos en esta charla, por algo es. Dios quiere que usted sea el modelo real para alguno de esos chicos que está cerca suyo. Entonces, abra esos ojitos y conéctese con alguno de ellos. Sabemos que con los niños, pues la conexión es diferente porque son niños, debemos respetar su seguridad, sus papás, pero tengamos espacios para conectarnos con ellos. Tengamos espacios donde no solamente es algo estructurado, aunque sea un saludo afuera de la iglesia, aunque sea una videollamada porque cumplió años. Usemos espacios para conectar con ellos y que nos vean como modelos reales. Número 2, importante pilar, es la enseñanza narrativa testimonial. Hoy en día a esta generación le encanta oír qué hace la gente. Por Dios, uno ve videos que sale uno ahí con todo fingido. Ay, me estoy levantando, voy a desayunar. Y ellos ven todo. Y story time de lo que me pasó ayer. Y se lo ven todo. Les encanta la narrativa. Les encanta saber qué pasó, qué hace la otra gente, qué le pasó a la otra gente. Y eso es una bomba que nosotros podemos aprovechar hoy en día. Si nosotros nos aprovechamos de estas ganas de saber qué pasó, vamos a tener chicos bien atentos que quieren saber qué le pasó a ese Daniel, qué le pasó a la maestra, qué le pasó, como que al pastor le pasó eso también, como que, y ellos es un arma que podemos usar para explotar y tener un discipulado eficaz con nuestros chicos. Usar la narrativa, tenemos en la Biblia narrativas bíblicas que nos llevan por todos los principios del reino de Dios. Y también tenemos nuestros testimonios que nos permiten conectar y nos permiten mostrar a Dios actuando en nuestras vidas. Entonces, esa es algo muy importante, úselo ahí. Posiblemente si usted quiera enseñar, mira, estas son las bienaventuranzas. Ya hablamos que tienen poquita atención, no le van a llegar a la segunda bienaventuranza. Pero si usted le cuenta eso aplicado en su vida o en la vida de otra persona, él tal vez sí diga, a ver, ¿y qué le pasó? ¿Y por qué fue dichoso por llorar? ¿Por qué Ana estaba dichosa llorando ahí? ¿Qué le pasó después? ¿Verdad que sí? Entonces, usemos esto como una base sólida para trabajar con nuestros chicos. Y si nosotros lo vemos, ese siempre fue el plan de Dios. Ahora ellos lo tienen como un modelo a explotar, pero ese siempre fue el plan de Dios para conectar unos con otros y sus fundamentos. Dice Salmo 102, 18, que esto quede escrito para las generaciones futuras, para que alaben al Señor los que aún han de nacer. O sea, hay que contarse lo que quede ahí.
No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Ese es el plan de Dios, que nosotros le contemos a la siguiente generación. Entonces, siéntese a contarles, siéntese a narrarles, siéntese a hablarles de cómo Dios actúa en las personas, de cómo pueden ver ese poder de Dios. Y el número 3 es muy importante para esta generación, y es que ocupamos empoderamiento en el Señor. Nuestros chicos son chicos que están en guerra espiritual. Así tenga 5 añitos. Saben, las estadísticas dicen que la mayoría de nuestros chicos de 5 años ya se han enfrentado a pornografía. Las estadísticas dicen que nuestros chicos de 10 años tienen depresiones severas, hasta intentos de suicidio. Las estadísticas, cuando uno las ve fuera de la realidad de ver a nuestros niños tan lindos, nos hablan de que nuestros chicos están en guerra espiritual. Y aunque ellos sean niños, el enemigo no tiene misericordia de ellos. Y aunque nosotros a veces no lo podemos imaginar, lo que ellos están cargando adentro es mucho más grande de lo que pensamos. ¿Y saben qué necesitan ellos? Empoderarse en el Señor, en el poder de su fuerza y decir, yo con Dios sí puedo. Y decir, esto que me está pasando, el enemigo viene como un gigante, pero yo tengo uno más grande. Y eso es lo que necesita, es el discipulado eficaz, es llevarlos a la realidad de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de que esta es la generación de los últimos tiempos, la Biblia también nos describe cómo van a ser esos tiempos y qué tanto se necesita para permanecer firmes. Entonces necesitamos esa fortaleza de Dios. ¿La necesita usted como adulto? Ahora imagínense nuestros chicos y que se están levantando en este tiempo. Entonces ellos necesitan tener ese empoderamiento, es tener una ruta clara y decir, cuando venga la tentación a mi vida, yo sé que le puedo decir que no, porque Dios me da ese poder, no porque yo sea muy fuerte, sino porque Él vive en mí y Él ya venció esa tentación. Y si peco, Él necesita decir, no, yo sé que Dios me puede perdonar y que el enemigo va a traer culpa, vergüenza a mi corazón, pero yo no le voy a escuchar. Y eso es empoderar a nuestros niños, es darles el camino que el Señor ya tiene trazado sobre la tentación, el pecado, la esperanza, la enfermedad, la soledad, la toma de decisiones, sobre fallar, cada uno de estos detalles importantes. Empoderarles es mostrarles el camino. Y número 4, tenemos la innovación. Y es muy importante que la innovación a veces nos asusta. Dice, ¿qué vamos a hacer con estos niños? ¿Un teletransportador o qué? Ya no hay más que innovar. Pero la innovación es la acción de modificar o transformar ligeramente un producto con el fin de introducirlo como algo nuevo. No necesariamente ocupamos tener muchas cosas nuevas, pero podemos modificar lo que tenemos para poder llegar a ellos. Se refiere a modificar cosas que hemos usado antes, que tal vez dejamos de usar y darles un clic. Por ejemplo, hoy en día no es muy innovador para nuestros chicos ponerles un video de la historia, porque siempre ven videos y más bonitos que los de la historia. Pero ¿qué tal ponga a los niños de 7, 8 años a pintar una pancarta con témperas donde esté la escena más importante de esa historia? Van a estar bien felices. ¿Por qué? Porque eso sí es algo diferente para ellos. No sé los de ustedes, porque todos son diferentes, pero a mis chicos les encanta ponerse los trajes y que yo vaya contando y que ellos vayan actuando. Y en especial, si pasa drama, a ellos les encanta cuando pasa el drama. Y eso es algo diferente. ¿Con qué? Con 3 trapitos que se ponen y cambia para una corona o algo de soldado y ahí va cambiando, va cambiando.
Entonces, innovar es poder tomar algo que hemos hecho, que hemos usado y cambiarlo para ellos. Y nuestra innovación debe apuntar a que ellos participen, a que ellos sean parte de ese proceso. Eso es lo que es bastante diferente para ellos, porque ellos están acostumbrados a consumir contenido, pero en el momento que ellos lo tienen que hacer, les damos un giro hasta hacer un video, hasta contarlo a ellos. Les decía la otra vez un franelógrafo, los niños no saben cómo eso se pega ahí. Es algo diferente hoy en día. Entonces, usar lo que tenemos de formas diferentes, eso es muy importante para nuestros chicos de hoy en día. Número 5, otro pilar muy importante es insistir y persistir. Como yo les dije, su mamá no le dijo, así se come y listo. No, hombre, se insistió, persistió, nos dio la cuchara de plástico, después el tenedor, ¿verdad? Fue un proceso. La base del aprendizaje es la repetición. Y si hablamos que apuntamos a formar esas cualidades de Cristo en los chicos, necesitamos repetirlas y volver a ponerlas en práctica y volver a mostrarles cómo orar y volver a hablarles sobre los pilares del Evangelio. ¿Por qué? Porque es la parte de la educación, es seguir insistiendo, seguir tratando hasta que ellos ya lo tengan internalizado. Ahora, no es que siempre lo haga igual, ¿verdad? Por favor, no siempre lo mismo con la misma historia, no, cambiamos hasta que esa cualidad de Cristo empiece a ser reflejada en la vida de ellos. Porque no es decirles una vez, no es que ya yo les di la clase de la mentira. No, cuánto necesitamos insistir y persistir, intentar otra vez, volver a dejarlo claro para que ellos puedan realmente formar esas cualidades en su vida, no solamente conocer, sino que el Señor vaya trabajando en sus corazones y ellos lleguen a tener esas cualidades en su vida. Y como hablamos antes, tiene muy poca atención. Entonces no intente hacer un montón, haga poquititos, poquititos, poquititos. Y de ese poquitito, dele bastante de diversidad, trabájelo de diferentes maneras, porque con ellos no vamos a poder tener una enseñanza grandota. Ocupamos una enseñanza pequeñita que se repita de muchas maneras en el tiempo que los tenemos con nosotros, para que sea más importante para ellos y sea más significativo lo que estamos trabajando. La enseñanza debe producir cambio. Entonces, ¿cómo sé yo que ya le enseñé? Porque ya veo cambios. Y si no veo cambios, pues seguimos, volvemos, porque ese es el proceso de discipulado. Sino que tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que, ay, ¿hasta cuándo les tengo que decir? Porque es insistir y persistir. Y nosotros necesitamos armarnos de esa paciencia con nuestros chiquititos. El punto número 6, muy importante, es que necesitamos hacerlo en comunidad. Nuestros chicos hoy en día no pueden estar aislados. Tenemos generaciones que son muy aisladas. Antes uno tenía sus primos, uno tenía sus vecinos, uno tenía sus compañeros de la escuela que podía verlos hasta después de clases. Hoy en día nuestros chicos se retiran de la escuela a otras clases o a su casa, los cuida una persona, los cuida otra, van y la mayor parte del tiempo pasan solitos. Entonces tenemos una generación que necesita esa comunidad, que necesita ser arropado por el cuerpo de Cristo, que necesita ser abrazado y decir, formas parte de algo más grande, como Cristo nos dejó como iglesia. Entonces, no es un trabajo, el discipular a nuestro chico no es un trabajo que hay que hacer aislado, como les dije, ni solo los papás, ni solo la maestra, ni solo la abuelita. No, necesitamos también que sea alimentado por la comunidad de la fe, cada uno sembrando lo que puede en la vida de nuestros chicos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues con enlaces intencionales. ¿Con quiénes? Con adultos, con adolescentes, con intercesores. Invitar a nuestros adolescentes a servir a los niños. Invitar a los músicos. Ya hablamos de testimonios, hablamos de narrativas. Hacer enlaces intencionales
que le permita al niño saber que es parte de una comunidad y que ese proceso de discipulado se va a dar en ese cuerpo de Cristo. Y muy importante y más importante es el enlace entre los padres y los ministerios de niños. Muchas veces estamos desvinculados. Ya por lo menos en las escuelas seculares hacemos como reunión de padres cada cierto tiempo, pero a veces en nuestros ministerios ni eso. No tenemos contacto con los papás y los papás no tienen contacto con nosotros. Qué bueno es que podamos hacer enlaces para decir, mira papá, estoy hablándoles de esto. Esta semana trabajemos en esto. Que los papás nos puedan decir, vea, hermana, es que está pasando esta situación. Yo le estoy enseñando esto. Y poder hacer enlaces que nos lleve a que realmente ese niño sepa que estamos juntos creciendo en ese proceso de discipulado hasta que las cualidades de Cristo sean formadas en su vida. Y lo hacemos por amor, porque queremos que crezca en su fe y que crezca sirviendo al Señor. Es muy importante en esta parte de comunidad, aunque sí sabemos que son tecnológicos, pero es una generación que necesita el contacto humano. Es una generación que está deseando que alguien le escuche, porque a veces no tienen ni con quién hablar. Entonces necesitamos esa parte de sentarnos y escucharles, de poder abrir espacios para que ellos hablan, de convivir con ellos y de permitirles que ellos sean impactados por verdaderos influencers que sí siguen a Cristo. Nosotros mismos, el cuerpo de Cristo, sus hermanos en la fe, aquellos que van avanzando en ese camino de servir al Señor, que sí sean influencia positiva para ellos. Y muy importante, para el discipulado se requiere conexión. Si usted no puede conectar con los chicos que tiene cerca de una forma personal, y sabemos que no puedes estar ahí todo el día con los chicos, pero saber que ese tiempo de calidad nos conectamos, me escucha, conoce mis necesidades, conoce lo que hice mal y aún así está aquí conmigo. Y aún así puede orar por mí. Y aún así seguimos avanzando. Conozco también que a veces a la maestra le pasan cosas, que no está perfecta la maestra, ¿verdad? Entonces es esa conexión que nos lleva a estar cerca de ellos. Sin conexión y cercanía podemos tener una clase, podemos tener un tiempo para estudiar la Biblia, pero no podemos tener discipulado. ¿Qué le dijo Jesús? Sígame, sígame. No tengo casa, no tengo nada, pero venga conmigo. Tenían que estar cerca para poder ser sus discípulos. Pero necesitamos estar cerca de esta generación si la queremos discipular. Y necesitamos romper las mayores barreras. Y una de ellas es esta. La mayoría de nuestros chicos están acostumbrados a vernos después de la pantalla del reojo. Y eso son cosas que nosotros tenemos que quitar. Queremos conectar con ellos y que ellos sean transformados y sean influenciados por esa decisión que nosotros hemos tomado de seguir a Cristo y que ellos puedan verlo y puedan seguirlo como discípulos. El discipulado es personal, es intencional, no se produce solo. Tengo que tener intención de hacerlo y acciones para hacerlo. Y es bajo el poder del Espíritu Santo, porque yo no puedo llevar ningún niño al convencimiento de la fe. Yo no puedo irme con los niños, es el Espíritu Santo quien le lleva, es el Espíritu Santo quien le acompaña y es el Espíritu Santo quien hace la obra en sus corazones. Entonces, seamos valientes, no necesitamos discipular a todos los miles de la generación alfa al mismo tiempo, pero sí necesitamos escuchar el llamado de Dios y ver esas caritas que Dios está poniendo y decir, voy a ser valiente, voy a seguir el llamado y voy a discipularle para que pueda tener esas cualidades de Cristo en su vida. Excelente, Laura. Gracias. Qué enseñanza tan maravillosa. Y también antes de continuar y darle lugar a Linda, yo quiero compartir una cita bíblica que se me vino a mi cabeza cuando estabas hablando y tiene que ver con Jeremías
6:16 dice: "Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma". ¿Y por qué me recuerda esto? Porque yo veo, cuando hablabas de innovación y comunidad y enseñanza, eh, yo veo que en las películas antiguas y clásicas, por ejemplo, después del servicio dominical, la gente se reunía en las casas y, y, y almorzaban juntos y tenían tiempo de comunidad y los niños eran parte de esto. Y es algo que en mi casa hacemos porque creemos que es importante tener esos tiempos de preparar una mesa, de darle lugar a los niños, de hablar temas, de que ellos escuchen, de que ellos hablen, de darles ese lugar. Y no es necesariamente es una clase, pero están aprendiendo de escuchar a los adultos. Los niños necesitan escuchar a los adultos. Los niños necesitan adorar en la casa, con la familia, necesitan ser parte de esos momentos de adoración, necesitan ser parte de todo. No todo es afuera, aislándolos con un grupo con ellos. Ellos tienen que aprender de los adultos. Y eso es parte, creo, de las sendas antiguas que necesitamos rescatar para esta generación. Y yo puedo ver ahora con mis nietos, ellos vienen a casa y ellos hablan y ellos levantan la mano y ellos tienen una opinión y tienen una pregunta y los amigos que vienen a la casa les ponen atención y juegan con ellos y les contestan y es parte de una comunidad. Yo me pregunto si yo tengo amigos que no saludan a mis hijos o en el tiempo cuando eran chiquitas o no saludan a mis nietos si no tienen interés, posiblemente serían mis amigos. Y uno tiene que evaluar estas cosas, no solamente es de adultos, es adultos con niños y tiene que ver con todos, no solamente padres y maestros de escuela dominical, tíos, abuelos, amigos, todo el mundo es una comunidad para levantar la siguiente generación. Muchas gracias, Laura. Linda, te dejo. Estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sabemos que todo esto es posible. Una de las cosas que hay que recordar es que a Dios le interesa esto demasiado. Es, Él no está deseando que ninguno se pierda. Y entonces como, nos da como ojos para ver la necesidad de los chicos. ¿Cuántas veces yo he visto a un chico y lo veo cara a cara, a veces tengo que arrodillarme para estar del mismo tamaño, de la misma estatura, pero al verlo, el Señor me revela, me dice cuál es la necesidad más grande que tiene para poder hacerle una pregunta personal para que pueda empezar a decir lo que él necesita. Y al Señor le interesa esta parte de cara a cara, de ojo a ojo, mirándonos a los rostros para que podamos ser conocidos. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que quiere ser conocido, quiere ser reconocido como persona. Los niños son personas, ellos sienten, ellos están escogiendo. Siempre lo digo, cuántas veces chicas me han escuchado decir que son personas y a veces la gente dice, por supuesto, no, estamos hablando de que son personas importantes en nuestras vidas que necesitan ser reconocidas como personas. Ya no vale el dicho que no se escuchen los niños, que solamente sean vistos. Ya no vale. Lo que nosotros necesitamos, más que todo, como hijos de Cristo Jesús, como hijos del Padre, es conectarles con el Padre. Y lo van a hacer, más que todo, conociendo a Jesucristo en nosotros, viéndonos en nosotros. ¿Y cómo lo van a ver si nunca les hablamos? ¿Cómo lo van a ver si nunca están con nosotros? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo impactamos la vida de un chico con el discipulado? En forma muy real y consistente, donde estamos constantemente con ellos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, hablando, pero también sintiendo y dejando que nos vean en medio de estas situaciones. Que Dios nos ayude. Al Señor le interesa muchísimo esta generación, a nosotros también. Debe interesarnos mucho, mucho, mucho. Y yo tengo en mi corazón el gran deseo
de que cada persona que conoce a Cristo Jesús tenga en su mente, mi parte es no solamente seguir a Cristo, sino ser discipulador. Cristo nos llamó a discipular, a no quedarnos con el mensaje solamente para nosotros, sino para discipular. Nuestro hijo y nosotros formamos, tenemos una iglesia, pero es iglesia en una casa. Y los chicos que han crecido ahí han estado presentes en todas las actividades que hemos hecho. Desde el principio hacen preguntas, participan y esa es parte de lo que y han crecido a ser chicos ya adultos extraordinarios que toman decisiones que están basadas en Cristo Jesús y en lo que dice su palabra. Así que todo esto es posible. No vamos a dejarlo a un lado. Y gracias, Laura. Qué bonita enseñanza, qué buena enseñanza. Tomen el PDF que está ahí accesible y úsenlo, recuérdenlo y que el Señor haga el impacto en su corazón. No digan, como dice el mundo, es que el niño no entiende. No, el niño no solamente, él necesita recibir la verdad para poder entenderla. Es parte de nuestra tarea y que nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo y hablando y viviendo lo que hablamos, viviendo lo que predicamos, viviendo lo que enseñamos, para que ellos vean en nosotros el ejemplo de cómo seguir a Cristo con alegría, con gozo, con el deseo más grande de servirle a Él con toda nuestra vida, cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Así que gracias por la oportunidad de enseñarles y queremos saber cómo les va y que nos escriban. Es parte de lo que hacemos como ministerio, tratando de alcanzar, de llevar a Cristo al mundo, un niño a la vez. Ok, excelente. De nuevo, muchísimas gracias. Tía Linda Ministries, qué bendición tenerles a ustedes con nosotros y dejar levantar estos recursos y que sigamos aprendiendo y más cuando vemos que aquel día se acerca. También les recordamos, si este video es de mucha bendición, compártalo con otros, póngale un me gusta y pónganos un comentario ahí en el canal de YouTube, cómo le parece y cómo le ha servido en su ministerio y en su familia. Déjenos saber, nos gustaría escuchar de ustedes y escuchar esa retroalimentación, porque nos ayudamos mutuamente en seguir creciendo para seguir avivando y moviendo este ciclo, esta rueda de vida que se llama iglesia. Entonces, sigamos adelante compartiendo el mensaje y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.